Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro, sean todos bienvenidos a nuestro programa. Hoy, mis queridos hijos, vamos a continuar con el tema de los métodos para la iniciación de la lectura bíblica. Ya habíamos hablado de 3 métodos muy bonitos, fundamentales para nuestra vida, pero en esta vez vamos a hablar de otros 3 métodos para completar un total de 6 métodos. 6 métodos que nos van a acompañar a lo largo de este encuentro, a lo largo de todo nuestro curso bíblico. Ahora, en esos 3 próximos temas, pues vamos a abordar otros, como les decía, otros 3 métodos para una lectura bíblica, para que verdaderamente yo empiece a saborear, a comer, a disgustar esa palabra, a disfrutar esa palabra. ¿Y cuáles son los otros 3 temas que vamos a ver? El primero, que sería hoy, sería una lectura simbólica donde nosotros podamos comprender los símbolos que nos aparecen hay veces en las citas bíblicas. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a concentrarnos y a centrarnos en la palabra de Dios y a conseguir palabras claves y a dialogar por medio de esos símbolos, mis queridos hijos, unos símbolos circunstanciales que nos ayudan mucho. ¿Qué son símbolos? Pues ya ahorita lo vamos a ver. El segundo tema, que será en nuestra próxima sesión, será una lectura en oración y vamos a aprender por medio de la lectura en oración cómo nos va a llevar a un encuentro con Dios en el silencio y el diálogo, porque no es solo leer por leer, porque la palabra la tenemos que orar también, mis queridos hijos. Y en el tercer encuentro, que sería nuestra tercera sesión después de la que tenemos hoy, vamos a tener la lectura de los 4 lados. Uy, ¿qué suena eso? Como si fueran las 4 esquinas de mi casa, ¿o qué serán? Pues los 4 lados, esa lectura de los 4 lados nos va a ayudar a conocer mejor el contexto histórico en el que se escribieron los textos bíblicos. Es más, pues vamos recordando algunas cosas que vimos en nuestro primer módulo. Recuerden cuando hablábamos del pueblo viejo, del río que le atravesaba, de las calles, las avenidas y demás. Entonces, hoy nos congregamos con ese tema maravilloso que sería el primero de los próximos 2, son 3 en total, que sería la lectura simbólica. Y de ahí es donde nosotros vamos a aprender. Y vamos a aprender el valor de una gran palabra clave. Todos los textos bíblicos tienen una palabra clave que es lo que nos ilumina a nosotros, los sacerdotes, los pastores, una revelación divina donde nosotros, por medio de una palabra clave, sembramos esa semilla en el corazón de ustedes para que empiece a germinar. Por ejemplo, hoy hablábamos en la mañana del amor, una palabra clave, el amor. Y con esa palabrita el Señor nos iluminó a lo largo del pan de la palabra. Ahora, comprendamos nosotros, mis queridos hijos, que detrás de todos los textos bíblicos, encontramos autores. Ya habíamos tenido un tema de cómo ponernos en los pies, en los zapatos de los autores, ¿sí? De los personajes, Pero sabemos que con esta lectura simbólica vamos a encontrar que en todos los textos vamos a encontrar autores, mis queridos hijos, comunidades en pleno que tienen sus propios, ¿cómo lo podemos decir? Que tienen sus propios maneras de expresión, su simbología, sus signos y todo aquello que comparten. Pero en estos autores propios directamente vamos a encontrar unos signos, unos símbolos que nos revela Dios primero que todo. Y esos signos y esos símbolos nos lo revela directamente sobre la persona humana. También lo revela sobre las instituciones, sobre el mundo, sobre la comunidad, sobre la familia. Y todo eso nos lleva a vivir una historia. Y vamos a recuerde cuando se estaba reconstruyendo cuando estábamos reconstruyendo en el módulo número 1, cómo fueron por medio de signos, símbolos y demás, reconstruyendo eso que hoy conocemos como Sagrada Escritura.
Dentro de esa historia, mis queridos hijos, se han escrito muchas páginas, muchas historias de vida excepcionales que nos llevan a nosotros a marcar por medio de la generación. Y esa generación hoy día habla por medio de símbolos. Cuando ustedes van por la calle pueden encontrar grafitis, pueden encontrar dibujos en los murales y efectivamente si yo lo veo, pues para mí puede ser que no me represente algo. Pero si yo le digo a la persona que plasmó en ese mural, en ese grafiti, ese signo, ello me lo va a explicar y yo voy a poder entenderlo. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿qué es un símbolo? Porque nosotros podemos escuchar, y eso nos lo enseñaban en el colegio, que son un símbolo. Y sabemos nosotros que un símbolo antiguamente, un símbolo hacía referencia a un objeto particular. Y recordemos, mis queridos hijos, que antiguamente los novios vendían unos solecitos o unas nubes que se partían por la mitad y usted le entregaba la mitad a su novio, a su amiga y usted se quedaba con la otra. También ahí fue cuando salió eso de el yin yang y que se partía y que uno se llevaba la parte negra y la parte blanca, el sol y la luna que se partía, etcétera, etcétera, mis queridos hijos. Y eso antiguamente se utilizaba como si fuera una alianza, lo que hoy nosotros compartimos. Ustedes que se casan, le entregan el anillo a su prometido, a su prometida, y ellos le entregan uno. Eso quiere decir que cuando a ustedes le vean con la alianza, con el anillo, directamente sabrá que usted está comprometido, que usted está casado, que usted pertenece a otra persona. Y eso simbolizaba antiguamente esos, o ahora que se están inventando unas pulseras y yo no sé qué más para que la tenga su ser querido. Yo me acuerdo que yo también llegué, cuando era joven, a conocer esos símbolos o esas alianzas. Y por eso, mis queridos hijos, cada uno de ellos que la tiene participa activamente y cada vez que la vea, pues le va a recordar a esa persona, a esa otra persona, a su igual que está en el otro extremo. Eso sería directamente y también lo podremos visualizar. Hoy tenemos los símbolos patrios, tenemos la bandera de nuestro país, la bandera directamente de nuestro pueblo, el escudo, ¿sí? Que hacen parte de la historia y que cada vez que nosotros las vemos, pues sabemos, cómo es la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo, cómo es la bandera de Venezuela, entonces amarillo y tiene las estrellas y así sucesivamente. Entonces, eso nos permite guardar a cada uno en nuestro corazón y en nuestro recuerdo cada una de las partes. Yo guardo esa alianza y cuando la junto con la otra persona, me va a recordar la alianza que hice con esa persona, mi amistad, mi confidencialidad. Antiguamente también habían como esos pacticos de sangre que se chuzaban y entonces ahí, pero bueno, de eso no vamos a hablar. Ahora bien, hoy, mis queridos hijos, se entiende el símbolo como una imagen, figura, como que se representa una idea y cuando vemos, vuelvo a decir, cuando vemos los grafitis y demás, nosotros pues no los entendemos, pero si le decimos a otra persona no los puede explicar. Esos símbolos, esas imágenes, esos grafitis también nos reflejan un sentimiento, una vivencia, una interpretación de la realidad. Hay personas que les encanta dibujar y dibujan con sentimiento, otras dibujan con odio, pero están expresando ese sentimiento que tienen, mis queridos hijos. Entonces, hablemos de algunos ejemplos, mis queridos hijos. La bandera de nuestro país. La bandera de nuestro país representa, pues, a nuestro país, la historia de nuestro país. Ahora, si dibujamos un corazón, pues ¿qué va a representar? El amor, alguien que está enamorado, y más si le atravesamos una flecha, y si le dibujamos un ángel, pues ahí ya sabemos que es Cupido, que va a flechar el corazón y demás. Ahora si dibujamos una cruz, ¿qué nos representa automáticamente? Pues que estamos hablando de iglesia, que estamos hablando de Jesucristo. Es más, si dibujamos una camándula, pues nos va a recordar a nuestra Madre la Santísima Virgen María. Y son signos y símbolos que hacen que nosotros recordemos algo y por eso hoy estamos hablando de la lectura simbólica, mis queridos hijos, para que nosotros lo tengamos muy presente. Ahora, continuemos.
El método, mis queridos hijos, de esta lectura simbólica tiene un objetivo específico y es ayudarnos a encontrar el significado profundo de los símbolos y de los signos que aparecen en un texto bíblico, que hay veces nosotros decimos, y apareció una luz, y apareció una corona, y apareció, y se dio, y los panes, y todo ello que nosotros decimos, pero ¿qué quiere decir eso? Pues para eso estamos en este tema, mis queridos hijos, para que nosotros lo podamos comprender muy bien. Y con esos signos y esos signos, pues nosotros podamos, y esos símbolos, perdón, nosotros podamos relacionarlos con lo que estamos viviendo en nuestras comunidades, en nuestra cultura, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Entonces, es importante que nosotros aprendamos esa lectura simbólica de esos números y símbolos y signos que aparecen dentro de la Sagrada Escritura. Ahora, cuando realizamos nosotros una lectura bíblica simbólica de un texto, debemos de fijar nosotros nuestra atención en los lugares. Hay veces leemos solo por leer, pero entonces pasamos los lugares desapercibidos. Pero debemos de saber cuando de pronto se nos habla del Sinaí, cuando se nos habla de Jerusalén, cuando se nos habla de Babilonia, del lugar, es un lugar. Así cuando usted le dicen, oiga, vamos a ir a la playa de tal lugar, y usted automáticamente en su memoria ya se la imaginó ahí, la playa, las palmeras, los vendedores, playa, brisa y mar. Entonces siempre tenemos que imaginarnos los lugares que aparecen en la Sagrada Escritura. Ahora, también tenemos que visualizar a las personas. ¿Qué es visualizar a las personas? Habíamos hablado de la lectura de los personajes. Pues bueno, tenemos que ver a Dios, tenemos que ver a Jesús, tenemos que ver a Zaqueo, tenemos que ver, a Lázaro. Bueno, los personajes que aparezcan dentro de la lectura bíblica. También tenemos que ver las cosas, porque las cosas son importantes. ¿Cuáles cosas? Pues hay veces puede aparecer el pan, puede aparecer el templo, puede aparecer la cruz, puede aparecer, no sé, un carruaje, un caballo, las cosas. Entonces hay que visualizarlo directamente. También tenemos que imaginar los acontecimientos, lo que pasó ahí, los acontecimientos. Entonces, el éxodo, el exilio, las fiestas, la resurrección. Y pues imaginarnos directamente esos significados que fueron muy importantes, que fueron muy significativos para todos los pueblos, para la comunidad de la época bíblica. Ahora bien, si lo ponemos en nuestro contexto, mis queridos hijos, cuando usted va a un acontecimiento, a una fiesta, a una reunión, y ya pasa el tiempo, usted guarda esos momentos maravillosos, algo que haya pasado en la fiesta, lo que comieron, lo que se escuchó, el compartir y demás. Porque son momentos que fueron muy significativos para la comunidad, para mí como persona. Ahora, después de que tenemos los personajes, después de que tenemos los lugares, después de que tenemos las cosas, después de que hemos visualizado todo esto, mis queridos hijos, debemos de hacernos o girar directamente en torno a ello y ver las ideas y los sentimientos en torno a alguno de esos relatos bíblicos que hemos escuchado. Cuando nosotros participamos de la fiesta, pues al final, después de que recordamos los momentos gratos, los sentimientos, el cumpleaños, el nacimiento, la graduación, algo que haya marcado a mí. Dentro de estos símbolos y dentro de estos signos, mis queridos hijos, podemos encontrar también signos actuales, signos que nos marcan directamente dentro de estos relatos, símbolos también actuales. ¿Y cuáles son los signos actuales que nosotros podemos encontrar dentro de estos relatos bíblicos? Pues los niños, los jóvenes, los adultos, los indígenas, los negros, los blancos, los mestizos, mujeres, etcétera, etcétera. Los mismos de ese tiempo son los mismos que estamos en la actualidad. Y entonces no se nos hace nada familiar,
porque seguimos buscando símbolos y signos directamente y que gire en torno al acontecimiento, a la realidad que nosotros estamos viviendo. Ahora, todos estos signos, todos estos personajes, todos estos textos bíblicos nos permiten entablar un diálogo entre los símbolos que encontramos en la Sagrada Escritura del pasado y los símbolos que encontramos en la Sagrada Escritura del presente. Estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que nos pueden relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y lo del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, para que nosotros lo tengamos presente. Y de ahí es donde hoy vamos a tomar ese pasaje bíblico, el cual nos va a llevar a relacionar el contexto del hoy al contexto del pasado. Y por eso, cada día, por medio de la Sagrada Escritura, vamos recreando nuevos símbolos para el mundo de hoy. En el pasado habían unos importantes que nosotros ya sabemos, los números, el pan y otras cosas que eran importantes, pero para nuestro tiempo de hoy en día, pues hay otros que nos marcan la diferencia. De la misma manera que los pasos anteriores, que los temas anteriores, pues acá también vamos a tener unos pasos fundamentales, mis queridos hijos, porque este método que vamos a conocer el día de hoy nos invita a compartir nuestras experiencias culturales, nuestro contexto, nuestro entorno, y por eso vamos a iniciar o a continuar mejor con nuestro primer paso. Y como ya todo el mundo sabemos cuál es nuestro primer paso, el primer paso, pues, ¿qué es? Ubicar el texto, buscar el texto. Y hoy vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 35 al 44, y es el que vamos a meditar para que nosotros podamos comprender. Hay que recordar que al ser un curso bíblico virtual, pues el tiempo apremia y vamos a tener otras citas que yo le voy a dedicar para que ustedes las puedan indagar. Es muy diferente cuando yo le digo, usted va a tener esta cita, usted va a tener esta cita, usted va a tener esta cita, usted va a tener esta cita y vamos a compartirlas en plenario, pero acá es muy difícil en el momento, pero yo se las voy a compartir para que ustedes después de que vean la repetición puedan pausar e ir saboreando. Pero en este caso sí vamos a ir con la primera, que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 35 al 44. Ahora bien, todas las citas bíblicas no nos van a servir para este tema de la lectura simbólica. El texto, mis queridos hijos, por eso estamos aprendiendo algunos pasos, porque dependiendo lo que queramos hacer en el momento o lo que diga el texto, pues vamos a usar uno de los métodos. El texto debe contener algunos símbolos significativos para que nos pueda funcionar en este método. Por ejemplo, el pueblo de Israel, el de las primeras comunidades que manejan muchos símbolos, muchos signos. Pero ahora nosotros entonces vamos a coger el Evangelio de San Marcos. Bueno, si alguno de ustedes ya lo tiene listo, por favor, envíeme la solicitud para que me acompañe con la lectura. Yo les invito a que ustedes lean. Primer paso, escoger el texto. Y ya lo tenemos aquí. Entonces, y lo vamos a leer. Bueno, vamos con Emilce para que inicie la lectura. Recordemos, debemos de tener la cita bíblica lista. Emilce, buenas noches. ¿Puedes iniciar con la lectura? Hola, padre. Buenas noches. ¿Puedes iniciar con la lectura, por favor? De San Marcos capítulo 6, versículo del 35 al 44. Así. Ajá, Bájale el volumen, por favor, porque tenemos mucho retorno. es que tenía el otro teléfono. Cuando era ya muy tarde, se acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado y se hace tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas, a los pueblos más cercanos,
y compren algo de comer. Él les contestó, denle ustedes de comer. Entonces dijeron, tendremos que ir nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Jesús les preguntó, ¿ustedes tienen panes? ¿Cuántos? Vayan a ver. Una vez averiguado, le dijeron, son 5 panes y además hay 2 pescados. Entonces él les mandó que los hicieran sentarse en grupos sobre el pasto, y se acomodaron todos en grupos de 100 y de 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se distribuyeran a sí mismos. Repartió los 2 pescados entre todos, y todos comieron hasta saciarse. Recogieron 12 canastos llenos de pedazos de pan y las sobras de los peces. Los que habían comido y los panes eran 5,000 hombres. Hasta ahí es. Emi, muchas gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Emi. Entonces, seguimos, mis queridos hijos. En este caso, seguimos nuestro curso bíblico. Este texto maravilloso nos muestra, pues, lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, el primer paso ya lo hicimos, que era escoger el texto bíblico. Ya lo hicimos. El segundo paso, ¿cuál será? Pues hacer la lectura del texto. Ya hicimos la lectura del texto. ¿Y qué vamos a descubrir en esa lectura del texto? Pues lo que estamos descubriendo, lo que estamos estudiando hoy. Después de hacer la lectura bíblica que hemos hecho, vamos a descubrir los símbolos que hay en este texto. Entonces vamos a descubrir los lugares, vamos a descubrir los objetos, vamos a descubrir el tiempo, vamos a descubrir los personajes, vamos a descubrir un gesto, vamos a descubrir una palabra, vamos a descubrir una acción. Y yo sé que ya lo leímos y sé que muchos de nosotros ya lo hemos meditado en muchas veces en nuestra iglesia, en nuestro grupo de oración y demás. Ahora bien, ustedes, mis queridos hijos, ahí en el silencio, pues vamos a buscar el lugar. ¿Qué lugar aparece ahí? Vamos a buscar el objeto, vamos a buscar un tiempo que aparezca ahí, vamos a buscar un personaje, un gesto maravilloso que haya mostrado el texto, una palabra o una acción, y vamos a escoger solo uno. Recuerden que después también vamos a tener un trabajito extra clase que es directamente con otros textos bíblicos que yo le voy a compartir. Listo. Ya estamos en el segundo paso, ya leímos, ya sacamos el personaje, ya sacamos la acción, ya sacamos el gesto, ya sacamos uno solo, el que yo quiera. Ahora muy bien, vamos a tomar un ejemplo. En el caso de nuestro ejemplo, que es directamente el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 35 al 44, vamos a encontrar los primeros símbolos. ¿Y cuáles serían los primeros símbolos? Serían los 5 panes y los 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Y vamos a entrar con el primero, que si sumamos el 5 más el 2 nos da el número 7. Y ya sabemos que el 7 es la perfección. También vamos a encontrar el de los denarios. Los denarios. También vamos a encontrar la acción de comer. Recuerden, comer. También vamos a encontrar el de los 12 canastos, los 12 canastos.
Pero hoy el que nos vamos a centrar, en el símbolo que nos vamos a centrar en esta noche, es en el del pan. El del pan. ¿Por qué el del pan? Porque todos sabemos que es un pan. ¿Qué es un pan? Y en todo el mundo, sin importar distinción, tenemos un pan. Todos hemos comido pan en la vida. No sé si en todos los países se llame, pero yo creo que sí. Pan. Algo que el Señor sabe que está en el mundo y en todo el mundo, el pan. Y en ese símbolo que escogemos hoy, dentro de este texto bíblico, vamos a tomar el pan, para que nosotros vayamos a comprender. Entonces, ya hicimos el segundo paso, que era leer el texto y directamente tomar un lugar, un objeto, el tiempo, un personaje, un objeto, una palabra, una acción, un símbolo, y nosotros hemos tomado el pan. Hasta ahí vamos con nuestro segundo paso de este método maravilloso de la lectura simbólica. Ahora vamos con el tercer paso, mis queridos hijos, y el tercer paso es meditar sobre el símbolo. ¿Qué cogimos aquí? El pan. Y vamos a meditar sobre ese símbolo, sobre el pan. Ahora, vamos a nosotros a imaginar ese pan que a veces ponemos en la mesa, ese pan que a veces se nos comparte, ese pan que vemos en la iglesia en Semana Santa. Y lo vamos a imaginar ahí, el pan. Ahora, ese pan, ¿qué relación tiene para mi vida? ¿Qué relación tiene para mi vida? Pero de la misma manera, ¿qué relación tenía para el pueblo de Israel? Para ellos, ¿qué significaba ese trozo de pan? Para nosotros hoy día nos puede simbolizar otra cosa, pero para ellos, ¿qué simbolizaba en el momento? Recuerde que siempre Jesús les daba el pan en las primeras comunidades. Siempre se decía que Jesús les compartió el pan. Y lo vemos en las películas, no que parte las hostias, sino que parte el pan que hacían especialmente para darle a todos, para compartir el pan. Ahora, podríamos preguntarnos nosotros mismos, ¿qué les recuerda ese símbolo? ¿Qué les recuerda a esas comunidades ese símbolo? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. A nosotros hoy el pan nos une, el pan y demás. Pero a esas comunidades, ¿qué les recuerda el símbolo del pan? Y ahí se los dejo de tarea. ¿Qué les recuerda a esas comunidades el pan? Recuerde que es la fracción del pan lo que el Señor compartía. ¿Qué significado tenía en su historia este pan para esas comunidades? ¿Qué simbolismo tenía este pan para las primeras comunidades? Ahora bien, si nosotros queremos enriquecernos un poco más, pues vamos especialmente nuevamente a la Sagrada Escritura y vamos a ir a las notas que están al final del texto. Y vamos a buscar qué es lo que dice, qué es lo que simboliza cada una de ellas. Y vamos a ir especialmente a indagar. Lo podemos hacer en la Sagrada Escritura, lo podemos hacer directamente en un diccionario bíblico, o en nuestras notas al final de la Sagrada Escritura miramos versículo a versículo qué quería decir directamente esa fracción del pan. Y lo podemos encontrar, qué significa estar a la otra orilla, qué significa en este caso mandarlos a sentar, qué significa directamente. Y eso lo hacemos con nuestro estudio, con nuestro tiempo, que nosotros podamos ir a las notas marginales, a las notas del pie de la página, o directamente podamos buscar dentro de nuestro diccionario bíblico. Ahora bien, mis queridos hijos, nos ayudamos del diccionario bíblico, nos ayudamos de las notas al pie de página de la Sagrada Escritura. Pero aquí es donde nosotros venimos a comparar directamente
ese encuentro que el Señor nos regala hoy para que nosotros podamos comprender efectivamente qué es el pan y cómo estaba en el Antiguo Testamento y cómo se ve en el Nuevo Testamento y cómo se ve en nuestra historia. Ahora, en nuestro caso que nosotros estamos viviendo sobre este símbolo del pan, podemos decir lo siguiente: para nosotros el pan es un alimento para nosotros. El pan lo usamos con las comidas, lo usamos en el desayuno, el pan lo usamos para compartir. Muchas familias cuando van a visitar a otra familia le llevan pan, le llevan algo, pero siempre, casi siempre le van a llevar pan, mis queridos hijos. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Ahora, en el Antiguo Testamento, para que ustedes tomen nota, porque es que el tiempo corre y no alcanzamos a ver todas las citas bíblicas, pero ustedes pueden tomar nota especialmente para que puedan indagar y el curso sea más fructífero para ustedes. Y vamos a ver el simbolismo dentro del Antiguo Testamento de esa palabra pan. El pan en el Antiguo Testamento, mis queridos hijos, simboliza la liberación de la esclavitud, para que lo tengamos muy presente, y la Pascua de Yahvé. En eso lo resumimos. El pan en el Antiguo Testamento simboliza la liberación de la esclavitud y la Pascua de Yahvé. Para que ustedes lo puedan indagar ahí, vamos a tomar nota de la siguiente cita bíblica. Vamos a escribir para que ustedes la lean, el Éxodo capítulo 12, versículo 17. Éxodo capítulo 12, versículo 17 y Éxodo capítulo 13, versículo 3 y capítulo 16, versículo del 6 al 8. Recuerden que si no las alcanzamos a anotar, mañana va a estar directamente en nuestra grabación para que las tomen. También encontramos en Deuteronomio, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Dentro de estas citas bíblicas que les acabo de compartir, vamos a encontrar el pan como el pan que simboliza la liberación de la esclavitud y la Pascua de Yahvé, que es lo importante para ellos. ¿Qué simboliza el pan? Ahora bien, el pan también hace parte del Arca de la Alianza. Recordemos, en la tienda del encuentro, ya estamos visualizando, que simboliza la marcha, ese caminar y la solidaridad de Dios con su pueblo en la tienda del encuentro. Y eso lo vamos a encontrar en el Éxodo capítulo 40, versículo 23, para que nosotros lo tengamos muy presente, para que lo tengamos ahí. Ahora, sigamos con el Antiguo Testamento. El pan en el Antiguo Testamento, mis queridos hijos, hace parte de la promesa de la tierra, de la promesa de la tierra. Y lo encontramos de la misma manera, mis queridos hijos, en Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 7 al 10. Ese pan que hace parte de la promesa de la tierra. Y por eso estamos viendo cómo se ve el pan en el Antiguo Testamento, y también lo vamos a ver cómo lo vemos en el Nuevo Testamento, pero también cómo lo vemos hoy nosotros. Algo sagrado en el Antiguo Testamento. Ahora, el pan simboliza esa solidaridad de Dios con los hambrientos. Siempre les comparte el pan, siempre les da la mesa. Tenemos 2 panes, 5 panes y 2 peces. Y eso lo vamos a encontrar directamente, mis queridos hijos, en el Salmo 136, versículo 25, en el Salmo 146, versículo 7, y en Isaías 51, versículo 14. Es bueno de pronto que nosotros leamos como el texto completo para que encontremos la narrativa y nos vayamos entrando en el contexto. Recuerden, en la grabación pueden pausar después
y directamente ir meditando uno a una de las citas bíblicas, pero es importante que nosotros comprendamos el simbolismo del pan en el Antiguo Testamento, mis queridos hijos, para que lo tengamos muy presente. Ahora, recordemos, repartir el pan simboliza el auténtico ayuno. No se nos puede olvidar, repartir el pan simboliza el auténtico ayuno. ¿Y dónde lo encontramos? En Isaías capítulo 58, versículo del 1 al 10. Y de ahí es donde digo, muchas familias que van a visitar hoy a sus parientes y demás, lo primero que hacen es pasar por la panadería cercana, comprar pan y llevarle el pan. Porque el pan reúne, el pan une, el pan no recuerda y el pan es un alimento que todos consumimos a diario. Ahora, de la misma manera que estábamos viendo cómo el símbolo del pan en el Antiguo Testamento, pues veamos ahora en el Nuevo Testamento, que es lo que nos va a llevar a compararlo directamente con nuestra vida. Y de ahí es donde más adelante les voy a dejar un pequeño trabajito. Ahora, en el Nuevo Testamento, el pan simboliza, pongamos mucho atención, la prioridad del hombre sobre la ley. El pan simboliza la prioridad del hombre sobre la ley. Primero está el alimento. Y siempre vemos al Señor que primero le sacia esa hambre material y después le sacia el hambre espiritual. Primero los llena. Y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Recuerden, en el Nuevo Testamento el pan simboliza la prioridad del hombre sobre la ley. Ahora, el pan, mis queridos hijos, simboliza la comunión entre hermanos, porque el Señor siempre partió el pan y le dijo, hagan esto en conmemoración mía, compartan esto en conmemoración mía, en memoria mía. Y el pan reúne, el pan acerca, compartió el pan en todo momento. Entonces, el pan, mis queridos hijos, simboliza la comunión entre hermanos. Y eso lo podemos encontrar directamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y del 4 al 46. Para que lo tengamos muy pendiente. Y ahí es donde decimos, y con el cuerpo de Cristo también tiene relación. Porque así como ha saciado esa hambre directamente ahí, esa hambre física, le sacia con el cuerpo de Cristo esa hambre espiritual, mis queridos hijos. Y lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14 al 22. Ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico, mis queridos hijos, que sacia. Ahora, el pan, mis queridos hijos, es el mismo cuerpo de Jesús. Eso nosotros lo sabemos. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. El pan es el mismo cuerpo de Jesús. Y podemos seguir por la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29. Para que lo tengamos muy pendiente, o el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 4 al 8. Y ahí, como le digo, necesitamos entrar e ir comprendiendo. Vamos muy rápido por aquí, pero es por el tiempo, pero yo sé que ustedes que están estudiando, pues lo pueden hacer. Si estuviésemos presencialmente, ya les hubiese repartido las citas bíblicas, ya las estuviéramos meditando, pero es un tema que cuando lo damos presencial no dura una sola clase, sino puede durar 2, 3, 4 clases. Pero entonces aquí es para que ustedes también tengan una autoformación, mis queridos hijos, una autoformación. Entonces decíamos que el pan es el mismo cuerpo de Jesús. El pan es el mismo cuerpo de Jesús. Ahora, hay que tener algo muy claro.
que una cosa es el pan ácimo y otra cosa es el pan con levadura, para que nosotros lo tengamos muy pendientes. Y recordemos, los fariseos y los saduceos pues nos hablaban al respecto de ese pan. Y lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 8, versículo 15. El Evangelio de San Marcos capítulo 8, versículo 15. Y ahí vemos que por eso Jesús es conocido a través de la historia en el momento de partir y compartir el pan. Y así lo sabemos. Al Señor sabemos porque Él sacia directamente el hambre física para después saciarnos el hambre espiritual. Y lo encontramos también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 30 al 35, y en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 13, para que nosotros lo tengamos muy presente. Y es lo que vemos, el simbolismo del pan en el Antiguo Testamento y el simbolismo del pan en el Nuevo Testamento. Y hoy podríamos decir, ¿cuál es el simbolismo del pan que compartimos en nuestra mesa en la casa? Y por eso espero que cuando ustedes estén compartiendo un trozo de pan, cuando ustedes estén desayunando, les llegue eso a su mente, a ver qué simboliza el pan en la mesa, qué simboliza el pan en la actualidad, qué simboliza el pan que comes ahí en tu casa o el pan de la Eucaristía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el simbolismo? Para que lo tengamos muy presente. Y ese sería directamente el paso número 3. El paso número 3 que hemos hecho. Entonces ya sacamos esto y vamos con el paso número 4, mis queridos hijos. Y el paso número 4 es igual a los que hemos hecho anteriormente. Y es descubrir el mensaje para mí hoy. Descubrir el mensaje para mí hoy. ¿Por qué? Porque es que yo no me puedo quedar solo con lo que pasa en el pasado. Ahora yo tengo que vivenciar el presente. Ya sabemos qué pasó, qué es el pan en el Antiguo Testamento, qué es el pan en el Nuevo Testamento, pero ahora el cuarto punto es descubrir. Y como les decía, cuando yo vea un pan, o sea, ¿a qué me lleva eso? Ya conozco el pasado, ya conozco el Nuevo Testamento, pero ¿qué me lleva a mí a responder? ¿Qué me lleva a mí a decir? O sea, ¿qué me hace responder a mí ese símbolo del pan? ¿Qué simboliza en mi cultura, en mi familia, en mi vida? ¿Qué simboliza el pan? Porque es el mismo pan. Es el mismo pan. Y por eso tomamos hoy el pan, porque es algo que todavía seguimos consumiendo, es algo que todavía seguimos viendo, es algo que todavía seguimos compartiendo, es algo que nos une especialmente a todos. Ahora, mis queridos hijos, el quinto paso, que habíamos dicho también antiguamente, que es sintetizar. ¿Qué es sintetizar? ¿Y qué es sintetizar? Hacer el resumen de lo que hemos sacado de la Sagrada Escritura. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el centro está el pan, que fue la palabra que hoy sacamos, el pan. Y ese pan, ¿qué nos representa hoy en día? Nos representa libertad en el Antiguo Nuevo Testamento, nos representa una alianza, nos representa la tierra, nos representa una comunión, nos representa a Jesús y nos representa una solidaridad. Así de fácil. Si yo lo hiciera con el vino, si yo lo hiciera con otro elemento que nos aparece en la Sagrada Escritura, tendría que hacer algo similar a lo que estoy haciendo en el momento. Y por eso el pan
nos habla de todo ello. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en la realidad que estamos viviendo, se nos puede olvidar que nos habla de una libertad. El pan simboliza libertad, el pan simboliza alianza, el pan simboliza tierra, el pan simboliza comunión, el pan simboliza a Jesús y el pan simboliza solidaridad. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y nuestra realidad del día de hoy. Entonces, qué bonito que nosotros, siempre que estemos en torno al pan, podamos acordarnos qué simboliza directamente y qué pasó con el pan en el Antiguo Testamento, qué pasó con ese pan en el Nuevo Testamento y qué pasa con el pan en la vida de hoy. Por eso lo importante de los símbolos en la Sagrada Escritura, mis queridos hijos, los símbolos en la Sagrada Escritura son muy importantes y nosotros no nos podemos quedar atrás. Y por eso no con todos los textos se puede hacer este ejercicio, pero sí nos va a ayudar cuando encontremos o cuando escojamos textos que nos lleven a hablar de esa manera. Ahora bien, mis queridos hijos, recapitulemos, mis queridos hijos. Recapitulemos. Decíamos que este texto, que este método de lectura simbólica, a este método lo llamamos de esa manera como lectura simbólica porque nos lleva a leer el texto, a fijarnos en nuestro alrededor, en nuestros acontecimientos, a fijarnos en los personajes, a fijarnos en las cosas que hay a nuestro alrededor y demás. Por eso es importante que nosotros analicemos ese texto. Ahora bien, habíamos hablado de los métodos o los 5 pasos. Los pasos para este método. Primero, que era escoger el texto. Segundo, hacer una lectura atenta del texto. Tercero, meditar sobre el símbolo del texto. Descubrir el mensaje, que sería el cuarto, el mensaje para hoy. Y por último, sintetizar. De eso estábamos hablando directamente en nuestro tema, mis queridos hijos. Ahora bien, yo les voy a dejar como de tarea que ustedes hagan el mismo ejercicio que hemos hecho, pero con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 15. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, del 1 al 15. Y es ese texto maravilloso de Jesús con la samaritana. Y van a hacer todo el ejercicio que hicimos. Y ese será el trabajito para mí. El trabajito para mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio.